Queridos hermanos, continuamos con la lectura del Sermón de la Montaña de Jesucristo, del capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y vemos que hoy Jesús rompe un poco con esa imagen adulterada muchas veces que nos hacen ver a Jesús así como muy dulzón, que predica cosas así bonitas, que agradan a los oídos, y hoy vemos cómo el Señor pues sube el tono de la predicación y entonces nos llama a elevar nuestra vida moral. Cuando dice: si vuestra justicia no es superior a la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los cristianos no estamos llamados a conformarnos con una moral de mínimos o con una ética civil. No. Los cristianos tenemos una moral, tenemos una ley de comportamiento que nos viene del mismo Dios, que es una ley divina. El problema era que los judíos de aquella época con los que habla Jesús habían adulterado la ley de Dios, la habían pervertido, y entonces habían ido quitando los mandatos de Dios y habían puesto mandatos humanos, de tal manera que esos mandatos humanos, al olvidar la ley de Dios, pues barrían para casa. Y entonces, si tú tenías un dinero, por ejemplo, o unos bienes con los que podías cuidar a tu padre y a tu madre, si tú esos bienes decías no, son bienes dedicados al templo, ya te eximían de la obligación del cuarto mandamiento. O por ejemplo, la cuestión del juramento. Una cosa se daba por cierta si simplemente se apelaba a Dios o a la ciudad santa de Jerusalén. Y entonces se había corrompido la ley. Habían olvidado la ley de Dios, que es una ley natural, que es una ley divina, para imponer leyes positivas, leyes que decidían los hombres por consenso. 2000 años después, estamos en la misma situación. Porque vivimos, ya desde el siglo XVIII para acá, estamos en una sociedad donde se olvida la ley de Dios, se olvida la ley natural y se impone todo por ley positiva. Hubo un señor en el siglo XVIII que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, que elaboró una teoría que se llamaba el contrato social, donde él decía que la moralidad de las acciones, lo bueno y lo malo, las leyes buenas y las leyes malas, ya no dependen de ningún tipo de moral heterónoma, es decir, de ningún tipo de moral ni religiosa, ni natural, ni nada. Solamente podían ser buenas o malas según lo decidiera la mayoría. El contrato social. Si una mayoría decidía que esto era bueno, independientemente de que moralmente, naturalmente, fuera malo o fuera contradictorio. Y, por ejemplo, esto ha llegado hasta el día de hoy. Esta semana, fijaos, el Tribunal Constitucional avalaba una ley inicua, una ley malvada, aprobada en el año 2010, donde se despenalizaba el aborto de esa ley de supuestos que se había legislado en el 85 y se permitía el aborto hasta la semana 12 o la semana 14, más o menos por ahí. Esa ley, hace 13 años, 12 años, fue recurrida por el partido que entonces estaba en la oposición. Y han tardado 12 años en ese tribunal en decidir que esa ley es buena. Y por tanto, el niño que se gesta en las entrañas de la madre, es decir, el nascitur, el que va a nacer, no goza de ningún tipo de derecho, ni de protección social ni legislativa, porque mientras estás aquí dentro de tu madre, no eres sujeto de derecho.
Eres un ser humano sin derechos. Eso es lo que se habla. Con el aplauso de toda la casta política, incluida el mismo partido político que lo recurrió. Esto es el panorama. Y esto no es ni una cuestión ideológica ni una cuestión política. Esto es una cuestión, primero, de antropología humana, de la visión del hombre, que va más allá de las coordenadas de la religión, porque es algo que está en la misma naturaleza, y la religión lo toma como un eco y lo define desde el punto de vista teológico. Y además, no solamente es una cuestión antropológica, sino que es una cuestión también de salvar la propia alma y de no colaborar con el pecado. Se quita la ley de Dios, que dice no matarás, se quita la ley natural, el hombre y la mujer creado imagen y semejanza de Dios y por tanto de su propia concepción ya es sujeto de derechos, para imponer una visión positivista del hombre. Lo que hace 2000 años denunciaba Jesús con las formas del mundo judío, hoy lo denunciaría con las formas del siglo XXI. Y ese es el panorama en el que nos situamos y en el que se sitúa este mismo Evangelio. Y por eso, la lectura que le antecede, es la primera lectura del libro del Eclesiástico, era muy clara, dice: ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Repito, ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Pensad qué preferís cada uno de vosotros, y segundo, pensad qué ha preferido la sociedad, porque se le dará lo que prefiera. Y cuando uno invoca la muerte, los muertos vienen y la muerte viene. Y la peor muerte es la muerte por el pecado mortal. Terminaba la primera lectura diciendo: a nadie obligó a ser impío, es decir, que el mal es una opción nuestra. Y a nadie dio permiso para pecar. Hay una estructura de pecado que es en la que se está estableciendo, la que se ha establecido de hecho ya, y uno tiene que saber cómo situarse ante esa estructura de pecado. Uno quiere corromperse y corromper a los suyos por el pecado, por la inmoralidad, por una moralidad civil, positivista, o quiere ganar la vida asumiendo lo que Dios nos da, que es una ley divina, que es una ley natural, basada en sus 10 mandamientos. Y repito, esto no es una cuestión ni política ni ideológica. Esto es una cuestión de salvar al hombre, de salvar la antropología, una antropología adecuada. De saber que somos personas, desde la concepción hasta la muerte, y que si a alguien se le quita el estatus de persona, las consecuencias son terribles. Porque la esclavitud se justificaba porque los negros no eran personas. Y la Shoah, el genocidio judío, que se hace entre el 39 y el 45, con los campos de concentración, que ya como sabéis la historia está, se justificaba porque se le quitaba el estatus de persona a los judíos, a los gitanos, a los síndrome de Down. Esto es lo que nos estamos jugando en definitiva. No un elenco de derechos, porque si el derecho fundamental a la vida se cercena, ¿de dónde se asientan los otros derechos? Esto hay que pensar. Porque a veces nos han lobotomizado de tal manera
que no nos dejan pensar. No nos dejan pensar. Y todas estas cosas, hijo mío, yo os las digo porque os quiero. Porque a mí el Señor me puso aquí para quereros y para llevaros a la verdad de la fe. No lo digo por otra cosa. Para mí sería más fácil hacer una homilía donde yo cogiera, por ejemplo, el texto griego de este Evangelio, o cogiera el Papyrus Rhynchus, y entonces yo aquí me dedicara a explicaros por qué la iota de una palabra modifica el significado morfológico y sintáctico, por qué el caso ablativo y el caso dativo de la otra palabra equivalen o corresponden al verbo en aoristo de no sé qué. Y ustedes no se enterarían de nada, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el verbo aoristo. No saben lo que es el aoristo, ¿verdad? ¿Y saben lo que es la iota? ¿Saben lo que es un espíritu fuerte y un espíritu débil en griego? Bueno, pues por eso yo estas cosas no hago homilías así. Yo hago homilías prácticas, para que veáis cómo el Evangelio tiene incidencia en la vida, cómo el Evangelio tiene que transformarnos, cómo el Evangelio va cambiando, cómo el Evangelio nos va dando una forma de ser, de estar, de pensar, de situarnos ante la vorágine de este mundo, y cómo salvar el alma, cómo no contaminarnos con la corrupción que hay. Eso es de lo que se trata, y por eso tenemos que vivir la fe. Y por eso es tan importante mantenernos unidos como comunidad cristiana en torno al altar del Señor. Porque un cristiano ahora mismo individualmente, sin referencia ninguna, se muere. Se le come el mundo. Se le lleva la corriente. Porque es muy fuerte la fuerza que tiene ahora mismo el pensamiento único de la sociedad. Y la Iglesia, cuando actúa como tal, la verdadera Iglesia, tiene que ser una fuerza de contención. Una fuerza de contención, ¿para qué? Para que el pensamiento, para que la imagen del hombre sea salvada. Porque sin sujeto humano no puede haber fe. Dios ha querido encarnarse en un hombre. Ha tomado forma de hombre en Jesucristo. Ha asumido nuestra carnalidad. Y por eso es tan importante este mensaje. Para que descubriendo el misterio profundo del hombre, descubramos el misterio profundo de Jesucristo también en nosotros actuando. Pues hermanos, que cada uno elija, porque esto no son tiempos de rebajas, ni de complejos, ni de medias tintas. Que cada uno elija dónde quiere estar, que cada uno elija muerte o vida, porque como dice el Señor, a cada uno se le dará lo que prefiera. Yo prefiero vida, y eso es lo que yo quiero daros, vida y vida eterna. Cada uno ya sea libre de aceptarlo o no, pero las consecuencias van a ser duras. Que así sea. Que así sea.